Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Cuenta Regresiva, yo soy Facundo, de vuelta. Un gusto volver a sentir que me escuchan, ¿no? Iba a decir un gusto volver a verlos, pero vamos a pensar que me están escuchando. Mm, en este episodio, o en este programa, como se le quiera decir, voy a continuar lo que había quedado pendiente en el final del capítulo número 1. Estaba hablando de mi confusión con respecto a los King of Fighters y a los Fatal Fury, ¿no? Eh, en, esto, en estos localcitos que estaban cerca de mi casa, ¿no? Que estaban prácticamente a una cuadra de distancia. En uno estaba el Fatal Fury y en otro un King of Fighter. No, perdón, no estaba el Fatal Fury, estaba un King of Fighter que yo pensaba que era el Fatal Fury por los personajes. No, estaba Mai y Terry y Andy, bueno, los personajes del Fatal Fury, pero era el King of Fighter 95. Yo pensaba que era este juego el que nombré primero, pero me di cuenta después cuando fui al otro local y vi los mismos personajes, pero en el 96, en lo que era el 96. Entonces con esa información a los días siguientes fui al otro local y bueno, me di cuenta que era otro juego, no era el que pensaba. Bueno, también se elegían tres personajes, ¿no? En Fatal Fury siempre fue uno contra uno o dos contra dos. Al principio me parece que era uno contra uno, después no recuerdo muy bien porque no es un juego que, que, que jugué mucho, ¿no? Pero el King of Fighter sí, lo jugué bastante. Y en esos localcitos, bueno, estaba el 96, con el que aprendí en realidad a jugar un poco a los juegos de lucha en sí, ¿no? A ver cuáles son los combos comunes en casi todos los juegos de lucha, ¿no? Hay un combo que es común, ¿no? Es empezar con un golpe aéreo, ¿no? Saltando con un golpe, después un golpe en el piso y algún tipo de poder especial, ¿no? Ese es el combo clásico, el primer combo con lo que primer combo con lo que uno puede empezar, ¿no? A ganar batallas, ya sea contra la máquina o contra... Uy, ladra un perro. Ese es Pepe, mi perro. Voy a esperar que deje de ladrar un poco. Ahí está, ahí dejó de ladrar. Bueno, sí, así empecé en los King of Fighters, haciendo esos combos. Eh, Era muy distinto igual, ¿no? El 95 del 96 es un cambio bastante, eh, como les podría decir, un cambio bastante notorio el que se da de ese año, porque bueno, los King of Fighters, ¿no? Como sabrán, sale cada año, ¿no? El 95 corresponde al año 95, ¿no? King of Fighters 95, el 96 al 96 y así sucesivamente. Y estaba bueno porque eso pasaba también en los locales esto, ¿no? En el año 97 uno sabía que en algún local iba a aparecer el 97. Bueno, este año en el que yo empecé seguro era el 96 porque ya estaba el 95. Sí, bueno, sí, era bastante notorio el cambio visualmente, era otra cosa, ¿no? Los sprites eran como más definidos, ya tenían otra suerte de personalidad los personajes. Se incorpora, no, personajes nuevos, sí, el equipo de Yori ya tiene un equipo, ¿no? En el 96, recordemos que en el 95 es el personaje nuevo, ¿no? Que viene a ser como una especie de rival de Kyo, que con el tiempo se irá como ganando la popularidad de Kyo. eh, Será, digo, un personaje como, por lo menos acá, de mayor importancia. Cuando digo acá, digo del viso, Argentina, de mayor importancia que incluso Kyo, ¿no? Eh, Era como uno de los personajes más usados. Bueno, eso con respecto al 96 y la novedad eh, del equipo de Yori. También está el equipo de los semijefes, ¿no? Final de Mr. Bean, como si Krauser y no me acuerdo el otro, ¿no?
que son, claro, jefes de otros juegos de SNK. Sí, sí, ahora que lo recuerdo, eso no lo recordaba, me vino a la cabeza. Bueno, eso era, bueno, y también el jefe final. No me acuerdo nunca lo pronuncié bien, si es Goenitz o sí, Goenitz, ¿no? El tipo que tira los remolinos. Para mí, yo hace un montón que no juego el 96, ¿no? Pero era bastante difícil, bastante complejo que ganarle, ¿no? No sé si al punto de Rugal en el 94, porque también me parece un jefe difícil ese, pero no era tan fácil como el Orochi del 97. Esto es una opinión personal, ¿no? Pero quizás tenga que ver porque habrá sido el juego que más jugué en el 97 y Orochi me parece fácil. La verdad me parece muy fácil. Bueno, esa era la novedad. Volviendo un poco al 96, esa era la novedad, ¿no? Novedad de equipos, novedad de visuales y jugables también, ¿no? Ni hablar, jugables ya se empieza a hacer de los especiales de... O sea, en el 95 tenías esto de que las habilidades especiales tenías para cada personaje era particular, ¿no? Tenías que aprenderte una serie de combinaciones. Cuando digo especiales me refiero a la super, ¿no? Lo que nosotros acá decíamos super, que tenías que tener la barra cargada y un poquito de energía ya a punto de morir y le hacías la super. En el 95 tenías que para cada personaje era distinto, ¿no? Y era bastante complejo aprender esa serie de secuencias porque variaban mucho. Bueno, en el 96 eso también cambia en favor de hacer un poco más llevadero, creo, la jugabilidad, porque son muy parecidas entre todos los jugadores, si no son todos iguales, ¿no? Ya sea una U para adelante y una U para atrás y algún botón. Cuando digo U me refiero al dibujito que tenías que hacer con la palanca, ¿no? Una especie de U, pero que en términos de flecha sería, ¿no? De cursor, de joystick sería adelante, abajo, atrás, eso sería una U para adelante, una U para atrás, y bueno, al revés sería a la inversa, adelante, abajo, adelante y algún botón de puño o patada. Así hacías las especiales en el 96. Cosa que le daba otra dinámica, ¿no? Porque no tenías que estar ahí probando a ver si te sale, porque en el 95 era muy difícil que te salgan las combinaciones. Ahora no recuerdo ninguna, ¿no? Pero era más complejo. Sí, tenías que acordarte, tenías que tener buena memoria. En esto, bueno, tenías que saber estas cosas y ya con eso podías dar batalla. Eso con respecto al 96 y a mi confusión con respecto, ¿no? A los Fatal Fury. Ya yendo al local, ¿no? Al espacio físico donde se encontraban estos juegos, eran chiquitos, ¿no? Yo en el primer episodio le contaba el que estaba enfrente de mi casa. Bueno, estos dos estaban a 2 cuadras y media de mi casa, ¿no? Uno yo salía de mi casa, hacía 1 o 2 cuadras, doblaba a la derecha, tenía un local, y si no hacía esas mismas 2 cuadras, doblaba a la izquierda y a la mitad de cuadra tenía el otro local. Entonces uno se iba, ahí está mi perro de vuelta, a ver si deja ladrar, se iba mudando, digamos, de juego en juego. Y claro, también hay lo que se enteraba uno cuando con respecto a los personajes, que claro, por ejemplo Clark, el personaje Clark del equipo, ¿no? Que conforman con Ralph y Leona, no tenía una especial, o sea, tenía una especial en uno y en otro no. Entonces a eso uno pensaba que tenía ciertos poderes, ¿no? Que van cambiando. Lo que quiero decir es que estoy siendo un poco confuso, pero es que algunos poderes, algunas especiales, pertenecían a un juego en especial. El King of Fighters 95 tenía esta especial, y vos ibas pensando
elegías en el 96, claro, pensando que tenían los mismos golpes especiales y no, cambiaban un poco. Eso medio que confundía también, pero nada, no era, lo aprendías y listo, ya está, digo, no era algo que complicaba demasiado, como así sí, como así las especiales, ¿no? Las super especiales, sí, confundían. Bueno, estos locales eran chiquitos también, ¿no? Y tenían 2 o 3 juegos, aparte de los Kino Fighter. Uno era, no me puedo acordar el nombre, ¿no? Eso soy malísimo para los nombres, pero... Ah, sí, bueno, de fútbol, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de Neo Geo, seguro que en el emulador de Neo Geo también está, porque era de fútbol, se veía en 2D, era entretenido, No, pero bueno, mi fuerte y mi interés siempre ha sido los juegos de lucha, ¿no? Entonces King of Fighter era genial. Y ahí en estos locales sí se empezaba a jugar ya a peleas contra distintas personas, o sea, no contra la máquina, como les comentaba en el primer capítulo. No, en estos juegos ya, en estos locales sí ya se hacía la pelea, ¿no? Lo que se dice hacer la pelea, vos estás jugándolo más bien y viene un loco así de la nada, mete la ficha y sin consultarte te hace la pelea. Bueno, ahí como medio que se va aprendiendo, ¿no? Que tenés que mejorar porque si no vas a estar esperando que el otro termine de jugar para jugar vos. Entonces necesitas desarrollar ciertas habilidades. Y hay algo que pasaba, es que yo tenía un amigo que jugaba mucho mejor que yo y era como una especie de coach, ¿no? Te hablaba atrás cuando te hacían la pelea, se te ponía, bueno, medio atrás tuyo y te hablaba al oído y te decía, hacerle el golpe antiaéreo, te daba consejos, medio que te ayudaba bastante, ¿no? Era un amigo más grande que yo. Ahora este amigo creo que está en Misiones o está en alguna provincia, hace un montón que no lo veo. Un saludo al Bachi. Bueno, él aconsejaba eso y bueno, empezaban a ver estas grandes batallas. No con filas grandes, ¿no? Pero sí con, no sé, 5 jóvenes alrededor de una máquina viendo cómo jugaban unos también preadolescentes que se iniciaban en el mundo de las batallas videojueguiles, si se me permite la barbaridad del término. Bueno, esos locales siguieron funcionando por un tiempo, pero lo que sí pasaba es que uno después también de tanto tiempo justamente lo cansaba. Entonces había llegado el momento de pasar como... Aparte uno había desarrollado cierta habilidad y también, bueno, en medio que también aburría pelear siempre con los mismos luchadores. No me refiero a la computadora y a la máquina, sino a los mismos jóvenes, ¿no? Con los que uno se enfrentaba casi a diario, ¿no? Porque íbamos casi todos los días. Entonces llegó el momento de pasar a otras ligas, a ir al centro de Delviso, enfrente de la estación. Había un local de videojuegos mucho más grande que estos de los que estaba mencionando recién. Y bueno, ahí sí eran ligas mayores porque acá estaban, bueno, los Kino Fighter que correspondiente al año, ¿no? Variaba entre un año y otro. Estaba en el 95 y el 96 durante el año 96. Pero ya en el 97, claro, este es el año más o menos 97, por ahí, o finales del 96. Vamos a estos lugares con mis amigos, a este lugar, a los videojuegos que están enfrente, lo que estaban enfrente, porque ahora no están más, en la estación de tren de Telviso. Y ahí sí, estaban todos los Kino Fighter, estaba la mayoría, estaba, bueno, si era el 97, si era el año 97, estaba el 96, el 95, el 94, seguro que estaba. Y ahí sí se daban las grandes batallas, ¿no? Las filas que se había, incluso se organizaban torneos, ¿no? No había ningún premio, o era una especie, no sé, un premio era una gorra, una remera. En aquel momento era barato eso, pero más que nada conocías mucha gente y estaba lleno de personajes también ese lugar,
como también así de máquinas, ¿no? De videojuegos. Bueno, les comentaba que estaban los King of Fighter, si era el año 97, estaba desde el 94 hasta el 97. Bueno, y también estaba el Marvel vs. Capcom, el 1 en un principio. Después cuando salió el 2 también estuvo el 2. Estuvo por un momento el Mortal Kombat 4 estuvo, pero no lo jugaba nadie porque la verdad que es un juego muy malo, muy mediocre. ¿Qué más estaba? Hubo un tiempo en el que estaba el Killer Instinct, pero la verdad que no lo sabía jugar nadie. No, nadie lo jugó. Yo me vi solamente un solo joven que lo jugara bien, digamos, ¿no? Haciendo los combos y todo. Porque acá en Argentina no, por lo menos yo o en mi barrio no había mucha gente con Super Nintendo, ¿no? Que es la consola de sobremesa en la cual, ¿no?, el Killer Instinct tiene su versión. Entonces nadie sabía jugar al Killer Instinct, más ni siquiera lo conocíamos en aquel momento. Recordemos que internet no era lo que es hoy, así que medio que nadie conocía ese juego. Una lástima, la verdad, porque se hubiese dado unas batallas increíbles. Estaba, bueno, los Street Fighter Alpha también, o Zero, no sé cómo, bueno, creo que en estas latitudes se le dice Zero, ¿no? O Alpha, no sé, bueno, creo que en Asia, ¿no?, se le dice Alpha o Zero o al revés. Bueno, estaban eso, ese Street Fighter también. Bueno, el Street Fighter 2 también seguía ahí, seguía batallando. Y después estaban algunos juegos de lucha de SNK, no me puedo acordar los nombres. Kizuna Counter, puede ser, Kizuna Counter, ahí está, ese, ¿no? Creo que era el 2, ese también muy buen juego, ¿no? Muy sencillo en su jugabilidad, pero muy divertido, muy divertido. Igual no sé si la palabra es sencillo, porque tenía algunas cosas que lo hacían un poco más, que no lo hacían un juego más. Los personajes también eran como con mucho carisma. Bueno, también estuvo en su momento el Street Fighter 3, segundo impacto, primer impacto, no me acuerdo cuántos impactos son, creo que el tercer impacto, y ahí está, ¿no? Estuvo ese juego también. Y bueno, yo estoy nombrando lo de lucha, ¿no? Porque bueno, ya creo que ya lo dije, no quiero ser repetitivo, pero era lo que yo jugaba. Pero también había Daytonas, en esos Daytonas, ¿no? Los juegos de carrera, mi hermano era muy bueno. Estaba el Virtual Striker, otro más de fútbol. Les nombro, digo, otros más de fútbol. Y ¿cuál era? Virtua Tennis era un juegazo. Estoy haciendo un repaso por todos los juegos que existieron, que estuvieron ahí. No sé en qué año salió cada uno, ¿no? Pero más o menos ese es el panorama de juegos y de calidad de juegos que uno encontraba en estos lugares. Claro, bueno, ya yendo a las batallas de lucha, ¿no? En juegos en 2D, ahí sí, ahí estaba el 97. El 97 se llenaba casi siempre. El 97 era una cosa de loco porque tenía los botones acomodados muy incómodamente. Bueno, la palanca era la palanca, no había nada, ¿no?, que con lo que acostumbrarse, ¿no? Porque estaba del lado izquierdo, pero del lado derecho tenía los botones muy espaciados, no estaban así uno al lado del otro. Tenías como un cuadrado, una especie de cuadrado, y en cada punta tenías un botón. Entonces para hacer un combo vos tenías que apretar un botón que estaba en una punta, otro que estaba en otra y otro que estaba en otra, pero te terminabas acostumbrando. Bueno, en este lugar, para ir terminando, no solamente lo interesante eran los juegos, sino los personajes que se encontraban ahí, las personas, ¿no? Los jóvenes que bueno, medio que emigrábamos, ¿no? Desde los localcitos estos chiquitos hacia allá, hacia el centro, y venían así mismo desde otros lugares, gente distinta. Y bueno, era como de lo más variado que había ahí, ¿no? Había un joven, no sé ahora cuántos años tendrá, que le decían el Bolu. El Bolu es una abreviatura de boludo, ¿no?
desde ya. Ese tipo, bueno, creo que tenía alguna especie de discapacidad, ¿no? Porque la discapacidad es como una... ¿cómo les puedo decir? Como un abanico muy amplio de discapacidades existen. No tenía síndrome de Down, eso quiero decir, pero parecía que tenía algún tipo de discapacidad. Era buenísimo jugando eh, con Yori específicamente, pero también casi que vivía ahí, ¿no? Siempre que uno iba lo encontraba jugando o estando ahí nada más. Bueno, uno también iba bastante, ¿no? Porque si no, no se podía haber dado cuenta que no se podía haber dado cuenta uno que el boludo estaba ahí siempre. Después había un chico, un joven que se vestía muy parecido a Ralph, el King of Fighters, pero yo no creo que él era consciente de eso, ¿no? Pero se vestía muy parecido, le decíamos Ralph con mis amigos. Después había otro que no jugaba muy bien a los King of Fighters, pero sí jugaba excelente a los Marvel vs. Capcom. Tenía una especie de pelito a ojo acá en la pera, la chivita, le decíamos el de la chivita. Y después había otro pibe con una campera de gym que siempre se elegía el equipo en el 97, ¿no? De Jim, Kensou y Athena. Ese era más o menos el panorama. Bueno, también había un hombre que tenía un portafolio, una maleta, y estaba vestido de camisa, muy formal. También, cada 2x3, ese no estaba tanto, ¿no? Pero se lo veía jugando alguna fichita al King of Fighter 97. También había pool acá en estos lugares, ¿no? Sí, pool también. Pool y bueno. Estaba de 25 centavos la ficha. ¿Qué más les puedo decir de este lugar? Bueno, era un lugar medio mágico también, ¿no? Porque te encontrabas, como le hice recién, un panorama de distintos... había un panorama, perdón, de distintos personajes, si se quiere, ¿no? Del viso. Así que bueno, ese era más o menos el escenario en el que se desarrollaban las grandes batallas del King of Fighter y de otros juegos en 2D. En el próximo episodio voy a explicar un poco más, voy a contar un poco más cómo se jugaba ahí, ¿no? Se está haciendo un poco largo esto, así que corto acá y seguimos la próxima.